noticia y que van a viajar para Houston y que les des el descanso de sus vacaciones y que disfruten allá con sus familias. Y Padre, te pedimos también en el carro donde van a ir que tú los cuides, estés con las llantas del motor, que estés con el carro, que los proteges. Y sabemos que vas a poner tus ángeles alrededor de ellos y los vas a proteger y los vas a cuidar y los vas a traer para atrás bien. Estés con el resto de la congregación y prepáranos para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Nos dice la palabra de Dios en Juan 14:15. The book of John, chapter 14, verse 15. El libro de San Juan 14:15 nos dice así la palabra de Dios. Dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Una vez, a ver, digan todos juntos: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pueden tomar sus lugares. Ahora voy a hablar, ser obediente al bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué quise traer este mensaje, este tema del bautismo? Porque la semana pasada hubo 3 decisiones y Dios abrió y tocó los corazones, la mente, ¿verdad?, el alma de estas personas que abrieron su corazón para recibir al Señor, otros para dedicar su vida al Señor, otros para bautizarse. Y yo quiero explicarles qué significa el bautismo, por qué es tan importante el bautismo. El bautismo, nosotros no podemos bautizar a nadie sin que la persona individualmente no haya aceptado al Señor. Primeramente viene el arrepentimiento, ¿verdad? La confusión de humillarse, pedirle perdón a Dios. Ya cuando el Espíritu Santo entra en el alma, en el corazón, lo sea con las arras de la promesa del Espíritu Santo. Y luego Dios nos dejó ¿cuántos mandamientos? Dios mismo nos dejó 2 mandamientos. Uno de ellos es el bautismo y el otro es la Santa Cena. Esos son los 2 mandamientos que Dios nos dejó. Solo el bautismo es un mandamiento, es una orden del Señor, ¿verdad? De la mente, el corazón, de los labios de Cristo Jesús. Es un mandamiento, es una orden. Y verdad, y la Biblia nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si realmente somos cristianos, y la Biblia, Dios nos dice que debemos de bautizarnos, sí, aceptarnos al Señor, el otro paso es el bautismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer lo que Dios nos está ordenando o mandando? Solo es algo bien importante de aceptar al Señor, obedecer. Obedecer es más valioso para el Señor que los sacrificios. Pueden cambiar, ¿verdad? Obedecer es más valioso, ¿verdad?, es lo más importante, ¿verdad?, que un sacrificio. Hay muchos que traen sacrificios, penitencias, etcétera, pero su corazón está lejos de Dios, no están cerca con Dios. Y entonces, ¿qué significa el bautismo? La palabra bautismo significa inmersión, sumergir, zambullir, hundarse. Eso es lo que significa, son palabras claves, que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y vamos a ir viendo que realmente por qué vosotros no bautizamos niños. Nosotros, ¿verdad?, los cristianos, ¿verdad?, las iglesias cristianas no bautizamos niños, porque es bíblicamente, si la Biblia, encuentras un versículo en la Biblia donde dice que el niño debe ser bautizado, ¿verdad?, no vas a encontrar ninguna parte en la Biblia. Hay muchos que inventan o tuercen la palabra de Dios, bautizan niños y luego allá a los 20, 30 años, ¿verdad?, él no sabe qué significa el bautismo. Un niño no puede entender ni comprender qué significa el bautismo. Si ese niño muere en ese instante en un accidente, tiene meses que acabó de nacer y tiene un accidente y muere, ese niño va directamente al cielo. Porque dice Dios: dejad a los niños venir a mí, no se los impedáis, porque de tales es el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, el que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, uno de los ladrones murió en la cruz del Calvario. Uno se burló y puso la mirada en el hombre, en la religión, en la gente que estaban gritando: crucifícalo. Y el otro se arrepintió. Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, este ladrón, no alcanzó a ir a una iglesia a leer la Biblia, no se arrepintió hasta en ese instante entonces. Y si no está en el cielo y no se bautizó. Y hay hoy en día que muchas denominaciones, religiones o sectas tuercen la palabra de Dios y dicen que el bautismo tiene poder para salvar una alma. No. El bautismo no tiene poder.
Simplemente, ¿qué es? Es una ordenanza, es una orden, es un mandamiento. El que tiene poder para salvar una alma es Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Es sumergir en agua y volver a salir. Es lo que hizo nuestro Señor cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Lo sumergió totalmente, todo el cuerpo abajo del agua, y luego salió y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, obedecer y hacer lo que Él nos está mandando. Es dejar atrás una vida de pecado, reconocer el sacrificio de Jesucristo y volver a nacer en la fe. Eso es lo que significa el bautismo. Crucificados y bautizados en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo en Gálatas 2:20, y este es un versículo que a mí me encanta, yo lo aprendí de memoria, ¿verdad? Y entonces, pero no le he puesto cuidado hasta cuando yo anoche le puse mucho cuidado en lo que nos está diciendo, y está hablando del bautismo, está hablando de la sepultura, está hablando de la resurrección. Y entonces, si ponemos mucho cuidado en Gálatas 2:20, Pablo nos dice: ¿con qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Crucificado en la cruz, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Es algo muy interesante. Aquí va el bautismo representa 3 palabras claves: la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que representa el bautismo. Cuando una persona es bautizado, estamos juntamente crucificados con el Señor en la sepultura, y cuando salemos llegamos a ser una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechos nuevos. Y es algo muy interesante. Y aquí viene la palabra fe: creer, obedecer, bautizarnos y ser sepultados juntamente con el Señor. Es algo importante. El bautismo juega un papel muy importante dentro de la iglesia. Es dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Abre puertas para que usted pueda ser un líder, o puede ser un maestro, o puede ser un día en el futuro pastor de un joven, puede ser diácono, puede ser muchas cosas dentro de la iglesia. Cámbiale. Y entonces es algo bien importante el bautismo. ¿Por qué usted debe ser bautizado? ¿Por qué cada cristiano debe ser bautizado? ¿Verdad? No son palabras del pastor, es palabra bíblica, la palabra de Dios, son palabras de Jesús. Y cuando Jesús se llevó a los apóstoles, Jesús se los llevó a una montaña, ¿verdad? Todos los apóstoles, y en un cerro, ¿verdad? Iba Jesús hablando con los apóstoles, y fueron sus últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos, a sus apóstoles. Y cuando Jesús estaba dando esta orden, por tanto, ir a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese instante, cuando Jesús estaba diciendo eso, todos los apóstoles estaban viéndolo al Señor Jesús. Iba ascendiendo al cielo entre las nubes. Jesús ya se estaba yendo al tabernáculo, allá en su lugar santísimo. Para allá iba el Señor. Y todos los apóstoles estaban viendo hacia Jesús al cielo, y se estaba despareciendo entre las nubes, ¿verdad? Y le estaba diciendo Jesús: por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dio esa ordenanza, que es algo bien importante, en Mateo 28:19, y luego de repente se apareció. Y entonces después los apóstoles fueron a testificar y a hablar y a bautizar y a hacer milagros, porque Jesús los ordenó, los mandó. Jesús Cristo los manda, es lo que nos dice la Biblia. Es una ordenanza, es una orden del Señor. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación viene primero, hermanos, hay que entender, no viene el bautismo. No puede bautizar un adulto, ¿verdad?, que acepta al Señor, ¿verdad? Primero viene la salvación. ¿Qué significa eso? Es que tienes que tener un encuentro con el Señor. Tienes que humillarte. Tienes que reconocer que tú no te puedes salvar a ti mismo. Necesitas a un Salvador. Este Salvador se llama Cristo Jesús. Antes que el bautismo. Primero viene el arrepentimiento, el encuentro con el Señor, y luego después viene el bautismo. No
el bautismo primero. Ojo, ¿verdad? No es el bautismo. Ya hay muchas iglesias, denominaciones que bautizan niños. Nace un niño, lo llevan y le hacen una fiesta, ¿verdad? Y no, eso está equivocado. La Biblia no se enseña eso. Cámbiale. Realmente está erróneos. En Mateo 3:13 nos dice: Jesucristo nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Jesús necesitaba que ser bautizado, no, porque Él no cometió ningún pecado. Él es santo, Él es Dios, Él es sagrado, ¿verdad? Él viene del trono, Él no había pecado dentro de Él. Él nunca pronunció una mala maldición. Él no necesitaba que ser bautizado, pero Él nos dio el ejemplo. Si Él nos dio el ejemplo, para que vosotros, cuando aceptas al Señor, segundo paso es el bautismo. Es algo bien importante, pero hoy en día, ¿sabe lo que hacen los cristianos? Aceptan al Señor y pasan tiempo, pasan años, y porque le hacen más importante el bautismo que la salvación. Ya eres salvo, el día que mueras, aunque no se bautice, vas a ir con el Señor, pero eso no cambia la orden del Señor, que debes obedecer y ser bautizado. Jesucristo nos dio el ejemplo. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por el Juan el Bautista. Número 2 nos dice: los cristianos lo participaron, ¿verdad? Lo practicaron. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. La Biblia nos dice que dice que en un instante hubo 3,000 personas. Cuando Pedro estaban predicando el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, 3,000 personas habían ahí reunido, y los 3,000 se levantaron la mano, o aceptaron al Señor, o vinieron al frente a orar con los apóstoles. Y en ese instante, en ese momento, ahí en el río, ¿verdad? Ahí mismo bautizaron a los 3,000. Imagínate a 3,000 personas, ¿verdad? Yo creo que estaban todos bien quemados de sunburn, ¿verdad? El calor allá en Israel. Y es algo muy interesante, pero es algo hermoso. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ser bautizado? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Hay uno que dice: bueno, yo no entiendo el bautismo. Yo no necesito más explicación. Yo quiero pasar por un entrenamiento de 3 meses de enseñanza para poder ser bautizado. Hermanos, la Biblia no enseña nada de eso. Sí es correcto, donde dice Jesús que debemos hacer discípulos y luego enseñarles, pero la enseñanza viene con el crecimiento día tras día, paso tras paso, el desarrollo espiritual después del bautismo. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar? Inmediatamente, después de ser salvo, anímese a tomar esta decisión lo más pronto posible. Hay muchos que duran años. Había un hermano que yo me recuerdo allá en Texas, en una de las iglesias. Se bautizó su esposa, sus hijos, su hija, todos estaban chiquitos, crecieron, pasaron 10 o más años, y él al final se bautizó. Y toda la familia de Dios se bautizaban con las túnicas blancas, ¿verdad? Cuando hay el bautismo se traen las túnicas blancas, y él cuando se bautizó con una túnica negra, y todos le decían: hermanos, cambien su túnica, debe de ser blanca, porque estamos representando la santidad de Dios. No, porque yo me bautizo con una túnica blanca porque fui desobediente 10 años, y mi esposa, mis hijos me ponieron el ejemplo a mí, yo en lugar de poner el ejemplo a él. Entonces, sí o no, si quieres bautizarse ahora, se compara a una esposa que rechaza aceptar su anillo de matrimonio. Es lo que le estás diciendo: no, nos vamos a casar, pero no me voy a ponerme el anillo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Yo acepté al Señor, pero no me voy a bautizar. Entonces, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago nos dice: ¿qué hice? Es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo está practicando, es pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cámbiale. La verdad del bautismo, ¿verdad? Hay verdad en la palabra del bautismo. Dice: un Padre, Dios, somos imagen de Dios, fuimos creados de Dios. Usted y yo nacimos con un propósito, hermanos y amigos y visitantes. Lo más por un solo propósito fuimos creados. Dios nos dio esa vida para alabar y glorificar a Dios. ¿Y quién son los que alaban y glorifican a Dios primero? Los pajaritos. Usted cuando salga a su casa, ellos ya están cantándole y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por las alas, por su familia, por el agua que Dios les da y los cuida, ¿verdad? Y vosotros que somos la imagen de Dios, que nos dio vida, los hijos, papá, mamá, el trabajo, el dinero, no venimos a darle gracias a Dios. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Porque este es el día del Señor. Hermano, no te quedes en la casa. Usted más sigue viniendo, va a recibir de fe. Cuando no recibieron bendiciones de estas alabanzas,
A mí me encanta, toca mi alma, mi corazón, escuchando, ¿verdad?, estas alabanzas al Señor, estos testimonios. Un bautismo es un mandamiento, simplemente no tiene poder para salvar una alma. Una fe es nuestro depositar fe en el Salvador Cristo Jesús. Es el único. Dijo, en Hechos 4:12 dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos hacer salvos, ¿verdad? Solamente hay un solo Salvador. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Un Señor. ¿Es Dios tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Cuántos señores tienes hoy en día? Hay muchos que queremos tener a Dios como Dios en mi vida. Dios, gracias porque moriste en la cruz del Calvario, pero no lo quieres hacer Señor en tu vida. Cuando usted hace a Jesús el Señor de tu vida, va a cambiar todo, porque cuando usted cambia de Dios al Señor de tu vida, eso significa que te vas a enseñar a poner a Dios número uno. Se acabaron los peros y las excusas. Aquí voy a estar fiel domingo tras domingo porque tú eres un rey. Tú mereces ser adorado, glorificado. Tú mereces la honra y la gloria. Tú eres mi Señor, mi dueño, mi jefe, mi patrón. Una esperanza, ser fiel, hermanos. Sean fiel al Señor, no al pastor ni a la iglesia, al Señor. Sean fiel al Señor. Pongan la mirada en el autor, el consumador de la fe, no en el hombre, ¿verdad? O en la dominación a regla. Pongan la mirada en Dios. Un espíritu, los santos de Dios. La Biblia nos dice, ¿no sabéis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive con nosotros, anda con nosotros, se duerme con nosotros? Para donde esté, para donde quiera que vaya el cristiano, la santidad, la pureza, lo sagrado va con nosotros, hermano. Hay que cuidar nuestro testimonio porque nuestra vida ya no pertenecemos al Satanás, le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Un cuerpo que es la iglesia, es su iglesia, es la iglesia de Dios, pero es nuestra iglesia donde venimos a darle gracias a Dios. Lo que representa el bautismo son tres palabras que les dije: representa la muerte, la sepultura, la resurrección. Ahí están todas las escrituras. Ahí puedes ver que realmente, bíblicamente, lo que estamos hablando representa tres palabras clave: la muerte, sepultura, resurrección. No nos bautizamos para ser salvos, pongan mucho cuidado. No nos bautizamos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La única manera que un cristiano se bautiza es no para ser salvo, es porque ya soy salvo. El bautismo no tiene poder para salvar una alma. Cámbiale. El bautismo no salva el alma. Es algo muy interesante porque hay muchos enseñan para ser salvos. Yo se lo estoy diciendo, hermano. Hay dominaciones, hay religiones que creen que el agua tiene, o el bautismo tiene poder para salvar una alma. No. La Biblia no. Si tuviera poder, pónganse a pensar. Si tuviera poder, como enseñan esas religiones, o esas sectas, o esas falsas dominaciones, si tuvieran poder el agua para salvar una alma, entonces ¿qué significa? Que hay dos salvadores, Jesús y el agua. No puede ser, es imposible. Hay un solo Dios, es Jesús tu Salvador, y el agua es una ordenanza o es un mandato del Señor. El bautismo eso es solo un mandamiento, nada más, punto. Ahí le puse yo, punto, se acabó. Ya no la niegue, no le quite, porque la Biblia nos dice eso. Entonces el bautismo no es parte de la salvación. Escuchen, el bautismo no es parte de la salvación, ni Él ayudará en lo absoluto a recibir el perdón de sus pecados. Es imposible, ¿verdad? No podemos tener dos salvaciones. El bautismo es un testimonio. Por eso es importante el bautismo. El bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo acepté al Señor cuando yo tenía 21 años. 21 años, hermanos y amigos. Cuando yo acepté al Señor, me decían una pregunta ayer que andando visitando: ¿cuánto tiempo tiene usted visitando en los hogares acá o allá? Le dije yo empecé a entregar folletos y Biblia antes que yo fuera cristiano, a los 20 años.
antes de cumplir 21 años, ya tenía un año dando tratados y Biblias y acá, y yo no sabía nada del arrepentimiento, pero no sabía ni qué estaba haciendo. Yo mandaba, me dijeron, necesitamos ayuda para que carguen la Biblia y los tratados, y ahí andaba como el hermano Marcos, ahí entraba una mochila llena de Biblias y tratados y tarjetas, y entonces la hermana tocaba una puerta, yo tocaba otra puerta, y le dejamos Biblias, tratados, y hablamos con ellos, y etcétera, y nos íbamos a otro lugar. Y eso es algo muy interesante, que cada grupo debe traer a alguien que traiga una mochila, ¿verdad?, llena de Biblia, y se nos acababa la literatura, y carro, abrir la cojuela y la volvimos a llenar, y ahí vamos, y el hermano sube cargando esas Biblias y tratados, pero penetramos en varios hogares. Y entonces es algo bien importante. Entonces yo le dije, yo antes de aceptar al Señor, yo ya tenía un año dando tratados de Biblia, pero yo no sabía que el Señor me iba a usar para el reino de Dios. Entonces, el bautismo es un testimonio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para su salvación. El creyente testifica por medio de este acto de un cambio de vida vieja, de pecado y resurrección a una vida nueva con Cristo Jesús. Es lo que representa el bautismo. Cámbiale. Cuando nace el niño, cuando nació el niño Jesús, aquí está la contestación, aquí está su respuesta. Para muchos que tienen dudas que bautizan niños, aquí está la contestación. Cuando José y María, ¿a dónde llevaron a Jesús? Cuando nació el niño Jesús, ¿a dónde lo llevaron? Lo llevaron a bautizar. ¿Qué nos dice la escritura? Ahí está la escritura, Lucas del 2, 21 a 24, ahí está la escritura, ahí está la contestación. A Jesús y María, ¿a dónde lo llevaron al niño Jesús? ¿Lo bautizaron al niño o lo presentaron? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo puse en letras grandes en un lado. Fue presentado. El niño Jesús fue presentado. ¿A los qué tantos días lo llevaron a presentar? Eso sí hacemos nosotros, practicamos. Cuando un niño nace, lo traemos aquí al altar, oramos, lo presentamos, le damos un certificado de su nacimiento, porque es bíblico. Y eso es lo que hicieron con Cristo Jesús. La Biblia nos dice que lo llevó José y María y lo presentaron y le ponieron su nombre Jesús. No lo bautizaron. No vas a encontrar en la Biblia, ninguna Biblia, no le hace, ¿qué Biblia me enseña? No, yo tengo como 14 Biblias. No me va a enseñar a mí, que no vas a encontrar que ahí dice que a Jesús lo llevaron y lo bautizaron. No, no existe. Tuerce en la palabra de Dios. Fue presentado a los 8 días. Jesús fue presentado a los 8 días. ¿Cuándo fue bautizado Jesús? La Biblia nos dice que Jesús fue bautizado a los 30 años. Imagínate. De un niño a 30 años es una gran diferencia. Porque ya Jesús nos estaba dando el ejemplo para poder entender el significado del bautismo a los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? Porque en el tiempo la doctrina, las enseñanzas de ellos, un niño, una persona de 29 años para abajo era un teenager, no era adulto. Y entonces las costumbres que ellos tenían, que necesitaba que llegar a los 30 años cualquier persona para ser bautizado. Por eso Jesús esperó 30 años. Cuando comenzó su ministerio, a los 30 años, después que fue bautizado, ahí te dice en Lucas. Y luego nos dice que ahí empezó su ministerio 3 años y medio, duró su ministerio de Cristo Jesús. Y hay una escritura en Juan, los últimos versículos de Juan, que dice que hay una escritura en la palabra de Dios, que lo que hizo Jesús en 3 años, no había ni papel, ni tinta, ni libros, ni páginas de lo que él habló. Hay mucho más Biblia. En la Biblia nos dice que hay 29 libros en el Antiguo Testamento y 39 libros en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos dice que Jesús en 3 años habló. No había ni papel ni tinta en ese tiempo de lo que Cristo Jesús habló en 3 años. Camila. Ya es tiempo, hermanos y amigos y visitantes. Si usted no se ha bautizado y tiene planes para bautizarse, ya es tiempo para el bautismo en agua. Fija un día, un mes, cuando se quiere bautizar, pero primero viene algo. Primero es Cristo, acepta al Señor en su vida, arrepiéntase, póngase bien con Dios, ponga tu alma, tu vida espiritual bien con Dios. Número 2, si están bebiendo juntos, no se han bautizado,
Matrimonio primero. Ay, va a haber boda un día si Dios quiere. Ay, aquí en la iglesia, qué hermoso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo y mi esposa tuvimos como 1 año y meses sin casarnos. Y mi hermano, ¿verdad? Ya falleció, pero él fue pastor como 20 años, 18 años, no sé qué tanto. Y él nos prestó sus anillos y nos dice, en el comedor allá en Mócale, en 1980 o el 79 nos casamos. Y invitamos unos testigos, debe haber testigos, y los testigos, ¿saben quién eran? Los amigos, compañeros de mi papá, hombres fieles que oraban la Biblia, ancianos que sabían las escrituras, eran los vecinos de nosotros y bien fieles. Ellos fueron nuestros testigos. ¿Y sabes qué es lo que hubo? Lo más simplemente un pastel y café y jugo, pancho. Es todo lo que no hubo, ni comida. Y ahí nos casamos nosotros. Es algo bien simple. Yo puedo ir a sus casas, en su casa podemos casarnos, puedo ir a la playa, yo casaba a alguien en la playa, o aquí en la iglesia, o en el comedor, o afuera de su patio. Nomás dime, pastor, esta es la fecha, fija un día. Primero obediente, sean obedientes al Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que sigan viniendo y que Dios siga bendiciendo a esta iglesia. La hermana, le pasamos tiempo.